Hola a todos. Les doy la cordial bienvenida a nuestra primera clase de aspectos generales de los procesos en tribunales de familia. Sin embargo, quisiera hacer otra breve introducción respecto a lo que es la psicología jurídica, en qué consiste, cuál es la historia, para que así ustedes pudieran entender por qué que estamos trabajando en el mismo terreno jurídico ambas disciplinas. Así es que les voy a hacer una especie de briefing muy breve, porque ustedes son todos estudiantes de Derecho y no tienen por qué saber ni comprender quizás todavía qué es lo que hacemos los psicólogos en el área en la cual ustedes se desenvuelven. Bueno, les cuento que la psicología jurídica, como ustedes bien saben o deben quizás entender, es un área de especialidad de la disciplina, ¿sí? Así es como tenemos psicología laboral, educacional, psicología del deporte, psicopatología, la clínica, etc. La psicología jurídica nace con los primeros estudios alrededor del fines de 1800, directamente con el área de criminalística, ¿no? Donde comenzaron a generarse cuestionamientos respecto a la conducta delictual, de quizás qué indicadores pudiesen dar espacio a pensar qué hay detrás de estos individuos, de su conducta, y cómo esto se relaciona con el derecho. Desde ahí comienzan a existir, por lo tanto, y quizás de antes, pero lo que uno hoy día toma en consideración como ya lo más importante, los primeros estudios en relación al comportamiento de las personas en un marco jurídico. Y después vamos a conversar un poco por qué se preocupa la psicología de estudiar la conducta humana en un contexto que está normado, ¿no? Dentro de un orden social. La psicología comienza entonces su desarrollo, más bien podríamos decir hoy día, desde el área de lo penal, ¿no? Los delincuentes, su relato es válido, qué lo llevó a cometer tales hechos, etc. Pero los primeros aspectos que la psicología jurídica se preocupa de investigar, de estudiar, son temáticas respecto al orden social, ¿sí? Cómo es que la conducta de los individuos interfiere o interviene en un marco que está regulado por las leyes. Entonces, los principales aspectos que definen a la psicología jurídica del estudio de la conducta humana dentro de estados, dentro de situaciones de contextos sociales normados, ¿no? Y de cómo esto se regula, cómo este marco jurídico regula o no dicha conducta. Ya en el 1900 aproximadamente se pesquisan los primeros planteamientos de la existencia de peritos en los tribunales, en el Poder Judicial, y los aspectos que ellos comenzaron a intervenir fue precisamente los aspectos individuales de los sujetos, como por ejemplo en materias de homicidio, de abuso sexual, de comportamientos delictuales, etc. Y por tanto, desde la academia y desde la investigación, comenzaron a desarrollarse una serie de esfuerzos investigativos para conocer la personalidad del delincuente, conocer los factores sociales que influían en estos sujetos, las influencias quizás de trastornos mentales, ¿no?
de las condiciones socioeconómicas, de variables que hasta ese minuto no eran consideradas dentro de los actos delictuales. Ya en el 1932 tenemos a Miray López. Después que yo converse con ustedes en esta clase, voy a subirles un breve material, y en este material les voy a adjuntar bibliografía en relación a todos los autores que yo vaya a ir nombrando en el desarrollo de las clases, para quienes tengan el interés de seguir investigando, estudiando respecto al tema, puedan acceder a las fuentes primarias. ¿Ok? Retomo. Entonces, Miray López en 1932 fue en España. Él crea el primer manual de psicología jurídica. Desde ahí el desarrollo de la psicología jurídica comenzó a tener un mayor auge, porque su desarrollo fue de la mano de la psicología aplicada, vale decir, de aquella área de la psicología abocada a generar estudios con un carácter científico. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque todo conocimiento nuevo se debe validar. Y en ese sentido estamos todavía con esto de que si no es científico no sirve, no es válido, y debido a eso, más bien desde un pensamiento positivista, se empezaron a generar todos los estudios y planteamientos de numerosos académicos, teóricos, de la mano con la psicología aplicada en este caso. Bueno, siguiendo como con esta breve historiografía, estamos en 1932 con este primer manual de psicología jurídica, que esto no es menos importante porque España es un gran referente para la psicología jurídica en Chile. Yo diría que más de la mitad de los textos, de los autores que uno sigue, de lo que uno aprende hoy día al estar tan lejos de todo el mundo, ¿no? Como último pedacito de tierra del mapa, psicología jurídica se ha fundado en relación al desarrollo de la psicología jurídica de España. Así es que he ahí una gran e importante fuente del conocimiento para nosotros y para Latinoamérica en general. Argentina comienza a tener una mayor actividad con respecto a la psicología jurídica alrededor de los años 80. Uruguay también alrededor de los años 80, donde nombran el primer perito ahí del Poder Judicial, el primer psicólogo que fue considerado como un profesional idóneo para actuar en el campo de lo jurídico. Posteriormente, ya en 1993, se crea la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y ya recién en el 2003 se crea la Asociación Chilena de Psicología Jurídica. Por lo tanto, pueden ir viendo que si bien los primeros estudios que tenemos en conocimiento de la disciplina se remontan al principio del 1900, nuestro país recién hace muy pocos años es que ya va teniendo un desarrollo más importante, y es lo que hoy día nos lleva así a estar en este curso juntos, de la mano con el derecho y la psicología jurídica. Pues bien, esto es un breve resumen de la evolución de la psicología jurídica como historia, ¿no? De año. Ahora, al igual como les planteaba el profesor Rodrigo Valenzuela en su introducción en relación al concepto de familia y a que no existe una sola definición de familia, sucede
Lo mismo en psicología jurídica. No existe una definición madre que nos permita entenderla a plenitud y que abarque el 100% de lo que es, de las funciones que cumple y del rol de sus profesionales. Pero yo hice un resumen de los que a mí, en lo personal, me parecen los más claros y los más completos. En primer lugar está la definición, y se las voy a leer textual, de Mireille López, que es el que nosotros habíamos comentado recientemente respecto a que fue el primer manual de psicología jurídica, y él define la psicología jurídica como la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho, ¿no? Esta definición, si bien es muy simple, está de cierta manera incompleta porque apunta precisamente a la prevención de la delincuencia, a la readaptación, que es como nace, ¿no?, la psicología jurídica, que lo conversamos al principio, desde este concepto más desde lo penal. Bueno, ya en el 1995, Miguel Clemente la define desde esta siguiente forma. Plantea que la psicología jurídica es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro del ambiente regulado jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en tanto que los grupos sociales se desenvuelven en ellos. En esta definición ya comenzamos a abrir el concepto de conducta y desde dónde esta conducta va a ser entendida y por qué es importante estudiarla y por qué es importante que ustedes, estudiantes de Derecho, puedan ver la relevancia de conocer cómo es que el ser humano funciona para poder llegar a cometer los hechos que deben estar después en este sistema judicial, ya sea por actos delictuales o como nos vamos a abocar posteriormente al ámbito de familia, que es lo que nos lleva a nosotros como sujetos a tener que estar en el poder judicial regulados, siendo que pudiésemos ser libres de poder hacer las cosas desde otra manera, desde otra conducta, somos libres, etc. No me voy a explayar porque si no podría estar hablando horas y analizando más bien filosóficamente el punto de la psicología jurídica y lo que nos convoca. Continúo con la última definición que me parece sumamente interesante y quizás una de las más completas también para mi gusto, que es la que genera y realiza la Universidad Santo Tomás de Colombia. Esta definición la estableció en el año 2900 y la define como la psicología jurídica, como un área especializada, básica y aplicada de la psicología científica, que investiga e interviene sobre el comportamiento humano que alcanza implicancias jurídicas. No solamente lo jurídico tiene que ver con lo normado desde las leyes, ¿no? También tiene que ver con poder comprender cómo es que las personas nos comportamos en un espacio social donde existen ciertos parámetros. ¿Por qué esto es importante? Porque desde esa manera uno puede llegar a entender por qué en nuestro país, por ejemplo, una conducta puede ser comprendida como un acto delictual y cómo en otra sociedad no. ¿Cómo es que yo acepto en este país dichas algunas conductas sin penalización y en otras culturas o en otras sociedades son tremendamente punibles? ¿Por qué acá si alguien roba tiene como consecuencia poder llegar a estar encarcelado, ¿cierto? Pero ¿por qué en otros países les cortan las manos? O sea,
importante poder comprender que el comportamiento humano es tremendamente complejo. Y lo que es aún más complejo es precisamente este orden social en el cual todos nos movemos. Y este orden social entendido como un constructo social. Constructo porque es un concepto que hemos ido construyendo entre todos en este entramado de individuos dentro de una sociedad. Y es multifactorial, es multideterminado. Está está relacionado con aspectos históricos de nuestra sociedad, el cual nos hace tener un sentido de pertenencia, ¿sí? Como país, que se transmite más allá de las palabras. Eso nos da identidad, el pertenecer a una sociedad. Y también, y lo que es muy relevante, esto genera una determinada mirada acerca de lo social, de lo que yo comprendo como social y cómo mi conducta se va a regular en ese entorno social. Vamos a quedar hasta aquí en esta cápsula, vamos a continuar y vamos a retomar en la siguiente.